Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El Papa Francisco culminó hoy una histórica visita a Cuba. Fueron 4 días intensos y llenos de emociones en los que el sumo pontífice de la Iglesia Católica se ganó la admiración y el respeto del pueblo cubano. De esa histórica visita, del impacto que ha tenido en nuestro pueblo y también en la opinión pública internacional, de los principales mensajes que dejó el Papa durante su estancia en nuestro país, de su llegada ya a los Estados Unidos, donde fue recibido por el presidente Barack Obama, y por supuesto de la repercusión internacional que ha tenido todo su programa en Cuba y especialmente su encuentro con el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y con el presidente de los Consejos de Estado y Ministros, Raúl Castro. Pues estaremos hablando hoy en esta mesa redonda de repercusión de esa visita, que tengo el placer pues de estar compartiendo con los colegas Magda Recic, quien es la directora de comunicación de la Oficina del Historiador de la Ciudad y quien ha estado durante todos estos días, ustedes la han visto en la transmisión especial de la televisión cubana, pues conduciendo excelentemente todo el trabajo de transmisión de las misas y también pues compartiendo con los representantes de la Iglesia Católica toda esa liturgia que se dio durante estos días. También está conmigo esta tarde mi colega Arlín Rodríguez de Ribet, quien tuvo a su cargo las transmisiones especiales de Telesur desde La Habana, Cuba, para esta visita del Papa a nuestro país. Y también pues tengo esta tarde a mi colega Oliver Zamora Orio, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana y quien hizo las transmisiones especiales de esta visita para Russia Today, el canal internacional de Rusia. También me acompaña esta tarde la colega Jennifer Zubizarreta Arias, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, quien durante todos estos días estuvo siguiendo la repercusión que en la web tuvo esta visita a nuestro país. Por supuesto también nos traerá nuevas noticias acá a nuestro programa. Así que yo lo invito a que nos acompañen en los próximos 55 minutos de programa para hablar de esta visita del Papa Francisco a Cuba. Esta tierra donde el sol calienta fuerte, donde el canto de la gente necesita una esperanza, luz del alma, una luz que no se apaga. En nombre de este noble pueblo le doy la más calurosa bienvenida. La patria brota como manantial de amor. Quiere ser así tu iglesia, instrumento ser testigo de la fe y misericordia. Papa Francisco, en esta tierra de amor y de gracia. Papa Francisco, Papa Francisco, en esta tierra de fe y esperanza. Papa Francisco, esta tierra hoy recibe tus palabras, recordando que de Cristo viene toda tu enseñanza. Luz de Cristo, una luz que no se apaga, una fe que atizaña la tristeza y desaliento. Una fuerza que del canto de esta patria brota como manantial de amor. Quiere ser así tu iglesia, instrumento ser testigo de la fe y misericordia. Papa Francisco, en esta tierra de amor y de gracia. Papa Francisco, Papa Francisco, en esta tierra de fe y esperanza. Papa Francisco, quien abra las fronteras con amor. Gracias, realmente son amables, bondadosos y hacen sentir a uno como en casa. Muchas gracias. Un pueblo que cuida a sus abuelos y que cuida a sus chicos y a sus jóvenes tiene el triunfo asegurado. Esta tierra de fe y esperanza. Papa Francisco, Papa Francisco, en esta tierra de amor y de gracia. Papa Francisco, Papa Francisco, Y no se olviden de rezar por mí. tierra de fe y esperanza. Papa Francisco, bienvenido a tu casa. Papa Francisco.
Bueno, un recuento rápido de esa visita histórica ya del Papa Francisco a Cuba. En ese rezo que pidió por él, pues estaba también esa comunión que logró con el pueblo cubano. Allí, en esas palabras que dirigía desde el balcón de la Catedral de Santiago de Cuba al pueblo de esa ciudad, daba gracias a los cubanos por hacerme sentir todos estos días en familia, por hacerme sentir en casa. Así decía el Papa, quien además en el vuelo hacia los Estados Unidos, aproximadamente una hora después de haber salido de La Habana, enviaba un tuit que decía: gracias a todos los cubanos, gracias de corazón. Así el Papa dejaba marcada la impronta de esta visita a nuestro país, que además pues estuvo también signada por muchos mensajes a nuestro pueblo y recibió de él también numerosos mensajes de gratitud. Quiero comenzar, antes de hablar con mis colegas esta tarde, con una primicia, y es un breve fragmento que hemos obtenido ya a través de los colegas de Telesur, de las declaraciones que en el vuelo papal de La Habana a Washington ofrecía el Papa Francisco a la periodista cubana Rosa Miriam Elizalde, editora principal del sitio web Cuba Debate, quien está acompañando también la gira del Papa por los Estados Unidos y donde su santidad se refería al bloqueo contra Cuba. El problema del bloqueo es parte de las negociaciones. Público esto, ¿cierto? Ambos presidentes se han referido a eso. O sea que es una cosa pública que va en camino en camino de las buenas relaciones que se están buscando, ¿no? Y deseo que se llegue a buen término en eso, ¿no? Se llegue a un acuerdo que satisfaga a las partes, un acuerdo. Bueno, así decía el Papa en este vuelo hacia Estados Unidos, refiriéndose al tema del bloqueo, una sin duda de las preocupaciones más importantes, de los asuntos que más concierne a la vida de los cubanos desde hace más de 50 años y que sigue siendo, por supuesto, pues un tema permanente en cualquier evento o suceso internacional que tenga que ver con esta nación. Una visita, la del Papa, que ha tenido una amplia repercusión internacional en las televisoras del mundo, como lo refleja este reporte inicial de Oscar Figueredo. El Papa Francisco hará un viaje trascendental a Cuba y los Estados Unidos. Y por supuesto el canal Televid cubrirá cada detalle de su agenda, sus desplazamientos. Así anunciaban algunas televisoras internacionales la cobertura especial a propósito de la visita del Papa Francisco a Cuba. Mucho antes de su llegada, estas eran las impresiones desde la mayor de las Antillas. Todo listo para la visita a Cuba del Papa Francisco. El sumo pontífice aterrizará el sábado por la tarde en el aeropuerto José Martí de La Habana para empezar un viaje que durará 4 días y que también le llevará a las ciudades de Holguín y Santiago de Cuba. No hubo minuto que perder desde el arribo del sumo pontífice a la nación caribeña, y algunos prefirieron encadenar su señal con la televisión nacional. Inmediato conectamos con Cubavisión para dar seguimiento a la llegada tan esperanzadora del Papa Francisco a Cuba. El Papa Francisco llegó el fin de semana a Cuba, donde en una afectuosa bienvenida fue recibido por el presidente Raúl Castro, quien calificó la visita apostólica como trascendente. Ahí, el mandatario reconoció el papel del Vaticano como mediador entre la isla y la Unión Americana. Desde Occidente hasta el Oriente, periodistas de todo el mundo dieron cobertura a las actividades del jefe de Estado del Vaticano, resaltando la amplia participación popular en cada encuentro. Durante el Ángelus de este domingo y ante la presencia de miles de asistentes a la Plaza de la Revolución en La Habana, el Papa Francisco pidió orar por la paz de Colombia. Ante casi 1 millón de personas, el sumo pontífice exhortó a servir a las personas y no a las ideas. Porque, queridos hermanos y hermanas, quien nos vive para servir, no sirve para vivir. Esto es la ciudad de Holguín, al este de la isla cubana. Se calcula que más de 100.000 personas asistieron a esta, la segunda misa que emite el Vicario de Cristo. Se trata del primer pontífice que visita la ciudad, considerada como la cuna del catolicismo en la isla. Es la última parada del Papa en Cuba antes de ir a Estados Unidos.
Luego de visitar La Habana y Holguín, Francisco hizo presencia este lunes en la ciudad de Santiago de Cuba, donde visitó el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona del país. Ocupó titulares también los intercambios del nuncio apostólico con Fidel y con Raúl. Más tarde, el pontífice se reunió en el Palacio de la Revolución de La Habana con el presidente Raúl Castro. El encuentro fue considerado por el Vaticano como una visita de cortesía. A continuación, nos gustaría compartir con ustedes unas fotografías de esta reunión del Papa Francisco con Fidel Castro que se llevó a cabo justo después de la misa de esta mañana. Francisco se reunió en privado con el expresidente Fidel Castro, encuentro que el Vaticano describió como amigable. Más de 190 medios de prensa de unos 30 países viajaron expresamente a cubrir la visita del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica a nuestro país. Un recorrido que muchos ya califican de histórico a pocas horas de su consumación. Oscar Figuereo Reinaldo, especial para la Mesa Redonda. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Una de las frases, creo, emblemáticas de esta visita del Papa a Cuba, Magda, que sin duda, pues había muchas expectativas por su llegada. Hablaba de que marcaba el lunes pasado, cuando hablábamos antes de la visita, de que marcaba el 80 aniversario de las relaciones del Vaticano y Cuba, y sin duda, pues hay muchísima repercusión, pero también muchas lecturas de esta visita del Papa. ¿Cómo la valoras? ¿Cómo la ves en ese acercamiento, en esa relación entre Cuba y el Vaticano? ¿Qué impronta deja esta visita del Papa a nuestro país? Quiero retomar un gesto en el aeropuerto en Santiago de Cuba, cuando su santidad se despedía y el presidente cubano Raúl Castro le tomaba su mano. Fue muy interesante. Yo siempre miro mucho la gestualidad en estos asuntos de la política y de las relaciones entre los seres humanos. Fue muy interesante cuando él tomó la mano de Raúl en un extra y la pegó a su corazón. Ese es un símbolo que quisiera exaltar para dar la medida de cuánto ha significado para el país, para las relaciones entre la Santa Sede y Cuba, esta visita del Papa Francisco, que ha ido, proponiéndole a las relaciones un nivel mucho más alto. Cuando estábamos aquí ese día de la mesa redonda previa, cuando estábamos en los albores de la visita, hablábamos de unas relaciones que estaban en un buen nivel, en un alto nivel. Yo creo que en este momento eso puede ser un poquito más exaltado. Son relaciones, como hemos visto, magníficas, de una expresión pública, de una limpieza, de una cordialidad. Son evidentes las señales que su santidad ha dado, desde el saludo inicial a Fidel Castro, el líder histórico de la revolución, a ese cierre, a ese sello final de una mano que toca el corazón. Pero algo que no solemos hablar mucho y tiene que ver con el interior de la sociedad cubana. Creo que la repercusión de esta visita apostólica ha marcado para la sociedad cubana un momento muy especial. Ese abrigo que ahora mismo las dos banderas se están dando, esa especie de abrazo junta, también formó parte de lo que la visita apostólica representó. Porque pensemos que es una visita apostólica, aun cuando sabemos que su santidad está muy preocupado por los principales problemas políticos de la sociedad contemporánea. Sin embargo, esta visita apostólica, y lo hemos podido aprender en estos días, también ha ofrecido una realización profunda de la Iglesia Católica en una serie de expresiones litúrgicas que marcan la importancia que su santidad y el Vaticano concedió a esta presencia en Cuba. Pensemos que honró a la Virgen de la Caridad, que la premió, que la veneró. Pensemos que bendijo a la ciudad de Santiago de Cuba y que se realizaron misas. Bendijo Holguín también. Exactamente, desde la Loma de la Cruz. Y se realizaron misas, Randy, que en el lenguaje de la Iglesia Católica pasan por muy diversas variantes, desde las misas votivas, las misas solemnes, las misas que son casi un jolgorio, una fiesta. Y aquí se inicia este año jubilar que representa mucho para los fieles católicos cubanos. También creo que fue un momento de concordia al que él aspiraba, no solo entre los fieles católicos, sino entre los fieles católicos y otras denominaciones cristianas cubanas,
religiones de otro tipo presentes en nuestro país, donde yo creo que están todas las del mundo. Creo que no falta una en este espacio geográfico ecuménico, donde todos pudieron de muchas maneras expresar su satisfacción por la visita de su santidad. Los evangélicos, los protestantes. Cuba era un lugar de encuentro. En su discurso inicial hablaba de Cuba como un lugar de encuentro. Y esa sensación de que su santidad proponía el encuentro, proponía la inclusión, proponía el respeto a todo tipo de profesión de fe, fue significativa, creo que todos la pudimos leer. Por otra parte, el encuentro con los jóvenes marcó un punto relevante en la visita, porque les aconsejó, les habló desde el corazón de alguien que mira al mundo con mucha preocupación. Y fueron memorables las reflexiones sobre la naturaleza de la juventud hoy en día, sobre las necesidades de los jóvenes en el mundo contemporáneo, incluso en el mundo más desarrollado, al tiempo que proponía un camino para la esperanza diferente de la vaciedad que quizás al inicio nos propone la palabra. Proponía un camino para la esperanza desde el compromiso social, desde el compromiso con el trabajo, con la construcción de la prosperidad de una sociedad. Y otro momento singular de esos mensajes que no son solo de la Iglesia Católica y Apostólica, son también de nuestra propia sociedad, la preocupación por la familia, porque la familia es un núcleo social de formación de valores, de continuidad de la sociedad. Y también esa sensación que nos transmitió de preocupación por la amistad social, un término que acuñó para exponernos a todos su filosofía acerca de la solidaridad como un principio que debe esgrimir el mundo contemporáneo para relacionarse. Es interesante también que en este camino, en este peregrinar por la nación cubana, él asumió ese papel de misionero. Y creo que es un poco la expresión, y que así lo quiso, de poderles transmitir a los sacerdotes, a los diáconos, a los obispos cubanos, su misión de abrir la puerta de la iglesia y adentrarse en la sociedad, su misión de apostar por los pobres, por los necesitados, por los más preteridos, por los excluidos. O sea que vemos en su santidad, quizás por latinoamericano, quizás por su formación jesuita, creo que hay muchos ingredientes que pueden tributar, quizás por esa sensibilidad propia que nos demostró y hasta ese sentido del humor con el que coqueteó con los cubanos y las cubanas. Hay en él una preocupación honda, profunda, que se transmite a los otros por el futuro de la humanidad, por problemas muy importantes como la supervivencia de la especie humana y las relaciones entre los países. Es un amante de la paz, nos transmitió paz, creo que eso lo sentimos todos. Y quiero por último expresarte que fue emocionante, conmovedor. Y mira que estamos acostumbrados a ver al pueblo cubano en convocatorias, en encuentros, en recibimientos, pero fue emocionante y conmovedor ver que en cada sitio por donde pasaba su santidad estaban las muestras de cariño, las muestras de simpatía, que él sabía corresponder, y no eran muestras de simpatía solo de fieles católicos. Sabemos que la religión católica no es la única, ni es la que tiene la primacía, pero sí se veía una convocatoria total, ateos, creyentes o no, personas con profesión de fe. Una muestra de respeto a un pueblo, claro, de instrucción. Pero un respeto por el propio respeto con el que su santidad nos ha sabido mirar, porque se transmite en él ese respeto, porque es un hombre además llano. Fíjate que es un hombre que comunica incluso en la liturgia con un tono, un modo de expresarse muy cercano, que cuando aconseja o expresa sus opiniones lo hace consciente de que ha vivido todos esos procesos. Cuando hoy le hablaba a la familia, le hablaba desde el compromiso de una persona que ha recorrido las villas, que ha vivido con los pobres. Desde la vivencia. Exacto, desde la vivencia. No desde el púlpito, no desde sino el desde la púlpito alejado del ser humano. Es un hombre que incluso ese autopanorámico nos da la expresión de su capacidad de comunicarse con los otros. Para él es importante el abrazo, para él es importante la infancia. Quiero que remarcar eso. En todos los sitios los niños y las niñas fueron objeto de su bendición. Y los enfermos. Y los enfermos. Los enfermos que son para él
no ese ser pequeño como lo expresó en la misa de La Habana, sino el punto donde debemos dirigir la mirada. Esa pasión de su santidad por los desposeídos, por los pobres, por los más excluidos, creo que conquistó el corazón de los cubanos en su capacidad de tocarnos en el camino del amor. Y él, por último, es con lo que quiero concluir, nos propuso la revolución de la ternura, Randy. Y es algo que pega muy bien en Cuba. Es decir, yo creo que las cubanas y los cubanos agradecimos que ese término de muchas maneras se acuñara en nuestro país, donde estamos, donde siempre gustosos proponemos la revolución de la ternura y la solidaridad con el prójimo. Otro que hemos argentino sabido, famoso como el Che Guevara dijo que no es posible una revolución sin amor. Sin amor. Y ha venido al sitio de Martí, al sitio donde hay que obrar y obrar con amor. Así que la empatía ha sido instantánea. Y ha sido, yo creo que profunda, y también hay parte de una gratitud muy consciente del pueblo cubano a la capacidad de su santidad de preocuparse y de actuar en función del progreso de Cuba y de las mejores relaciones para Cuba. Gracias, Magda. Yo creo que fue una visita muy grande y muy buena para ver si la humanidad se une, según el mensaje que él quiso dar, para que la humanidad se uniera, se acabaran las guerras. Mensajes de paz, de solidaridad, de armonía, y está haciendo un llamado a la unión de todo el mundo. Además, ahora para Estados Unidos, pienso que converse sobre las relaciones de nuestros dos países. Realmente el Papa inspira una seguridad, una fe, una esperanza, una caridad, como realmente lo dice la Biblia, lo dice por nosotros que somos los que siempre tenemos fe en Dios, tenemos fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Y yo pienso que el Papa, que también pido por él, por mucha salud, todo eso, pero pienso que para todos los cubanos ha sido un ejemplo máximo. Se ha preocupado de cómo anda el mundo, o sea, cómo se llama el hambre, que hay que acabar con el hambre, porque el hambre va a acabar con el mundo. La provincia de Holguín tiene tremenda sequía y ayer cuando él llegó a Holguín empezó a llover. Algo que casualidad de la naturaleza, pues sí. Y cuando llegó a Santiago estaba lloviendo también. Lo vi completico por el televisor. Muy buena su visita aquí en Cuba. Hace falta que se repita. El apóstol Pablo, cuando terminaba su diálogo a los discípulos de Cristo, decía: orad por mí, hermanos. El Papa: no olviden orar, rezar por mí. Él también necesita. Nosotros necesitamos de su bendición. Él también necesita de nuestras oraciones. Lo he escuchado, lo he visto por la televisión y ha sido maravilloso. Ha sido un evento este año que para mí es el mejor del año. Bueno, así lo vio nuestro pueblo, que hasta la mística también le incorpora a todo esto. Ayer se hablaba mucho de que había vuelto a llover en el Cobre cuando llegó el Papa, después que no llovía en esas ciudades el 8 de septiembre, el Día de la Virgen de la Caridad para los católicos. Y también hoy, pues, volvía un símbolo de mística a las 11 de la mañana, cuando el Papa, pues, bendecía la ciudad de Santiago de Cuba, temblaba la tierra en esa ciudad. Y todos esos, pues, ingredientes también matizaron esta visita, le dan también esa impresión de pueblo a esta visita de su santidad el Papa Francisco, quien dejó, como decía Magda, mensajes importantes como el que señalara en la misa que diera en el Cobre esta mañana, cuando decía: cada vez que miramos a María volvemos a creer en los revolucionarios de la ternura y del cariño, o el mensaje que a las familias cubanas le diera en Santiago de Cuba al señalar: la familia es escuela de humanidad, escuela que enseña a poner el corazón en las necesidades de los otros, a estar atento a la vida de los demás. Allí también señalaba el Papa Francisco: un pueblo que cuida a sus chicos, a sus jóvenes, tiene el triunfo asegurado. Fue el mensaje final que dejó a los cubanos el Papa Francisco. Y me gustaría, Arlene, que estuviste siguiendo todo este acontecimiento a través de Telesur, pues tu visión sobre esta presencia del Papa en Cuba, los mensajes que dejó, lo que se llevó de la tierra cubana también ya en esta visita que ha comenzado a los Estados Unidos. Bueno, no es fácil, ¿no? Magda hacía un resumen bastante completo de las impresiones. Cuando tú hablabas, yo estaba recordando
hay una palabra que Magda mencionó, la cordialidad. Yo recordaba, ¿te acuerdas un documental que hicimos con Frei Beto hablando de Fidel? Bueno, Frei Beto era uno de los participantes. Frei Beto, recuerdo, ¿te acuerdas, Oliver, que en las declaraciones nos decía que Fidel tenía una conversación cordial? Decía, ¿qué es eso que pasa por el corazón sin dejar de pasar por la mente? Y a mí es lo que me ha venido todo el tiempo a la mente escuchando a Francisco. Es decir, tiene un diálogo cordial. No pasa solo por su mente, por sus labios, pasa por su corazón. Y eso es lo que ha hecho que haya logrado una extraordinaria empatía con el pueblo de Cuba, que está acostumbrado también a conversaciones cercanas. A mí, conversando con amigos, con seres queridos, con familiares, todo el mundo coincidía en que normalmente se suele ver a un papa, a una autoridad de su rango, como distante, como los anteriores que vinieron, incluso el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo hoy, tú lo sentías distante a pesar de sus mensajes que fueron históricos y su propia visita, pero estaba como allá, en otra dimensión. Francisco es una persona, tú sientes que es un ser muy cercano. De hecho, el padre Jesús Marcoleta, párroco de Varadero y canciller de la diócesis de Matanzas, que nos acompañó en la interpretación, los que no hemos ido a la iglesia durante años somos ignorantes de estos temas y podemos decir cosas. Fíjese, no es aprenderse todas las palabras de la liturgia ni todos los conceptos de la iglesia, no es empezar ahora a evangelizarnos en términos de la iglesia, pero sí a tener cultura, conocimiento de qué significa cada cosa, porque eso tiene un significado también para los feligreses y para la propia iglesia. ¿Qué reconoces en la cercanía? Entonces yo, en primer lugar, destacaría eso, el impacto que ha causado en nuestro pueblo, y el tema que se ha aludido tanto, la relación especial que se estableció con los líderes de la Revolución Cubana. En el contexto de la visita de Francisco a Cuba, se produjo el 30 aniversario de la publicación de un libro que, en mi opinión, cambió la historia de las relaciones Estado-Iglesia en Cuba. Estoy hablando de Fidel y la religión, escrito por Frei Beto, que es realmente un compendio de conversaciones entre el líder de la Revolución Cubana y el sacerdote dominico que es afiliado a la Teología de la Liberación. Yo le decía a Frei Beto, este es un libro que no falta en ninguna biblioteca familiar. Yo no conozco, por lo menos no tengo amigos que no tengan ese libro, y de hecho el mío había sido llevado por algún amigo, y nada más que toqué en una casa la primera puerta frente a la mía y ya tenían uno para prestarme, claro, a cambio de que... Yo creo que ha tenido una edición millonaria, más de 1 millón de ejemplares han sido. No, y ya se ha editado en más de 50 países y en varios idiomas también. Y fue el obsequio de Fidel al Papa. Y fue el obsequio de Fidel al Papa. Pero yo decía, ¿por qué es capital este asunto? Porque sin leerse ese libro es difícil entender la visita de Francisco y el impacto en toda su dimensión. Alguna gente dirá, pero ahora me van a salir con que esta gente atea como Arlín va a hacer una defensa, o va a decir, como en algún momento dije, que también la prédica de Francisco invita a volver a la iglesia, invita a rezar. Es que se empiezan a florecer, a hacer visibles los valores humanos que están en la iglesia original, en la iglesia de Cristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo sacó a los mercaderes del templo. Jesucristo dijo, no adoren al becerro de oro. Jesucristo está en la prédica de los valores que hicieron a los seres humanos llegar hasta aquí. Por eso quizás se emparenta tanto esa prédica cercana, esa prédica de hombre de pueblo que ha hecho Francisco acá, con los valores, Arlín, que defiende la revolución. A mí me impactó mucho ese mensaje final, ese de que un país que es capaz de atender a sus ancianos, a sus chicos, a su juventud, es un país que tiene un triunfo asegurado. ¿Entiendes? Yo creo que ahí está, ahora mismo, en el Congreso, el último Congreso del partido, ¿cuál es la preocupación en lo social fundamental? Que el pueblo rescate lo mejor de sus valores humanos. Hay preocupación, Raúl lo decía en su discurso, nosotros hacemos un programa aquí justamente inspirado en eso. No podemos permitir que se debilite el cuerpo, el alma de la nación cubana. Y esos valores, cuando tú te lees los conceptos de Fidel de Revolución, la amistad social. Pero más allá, aquí hay algo que yo quiero destacar, que
el vocero del Vaticano, en declaraciones recién llegado aquí, decía que Francisco habló del tema de la guerra por etapas que vive el mundo, lo dijo en su discurso a la llegada a La Habana. Una tercera guerra mundial por etapas. Correcto, pero él dice, le añadió eso en La Habana a su discurso original. De hecho, el texto embargado que nos entregaron de la Iglesia Católica no tenía las etapas de las que habló. ¿A quién se te parece ese discurso? ¿A quién se te parece esa preocupación? La sensación de que estamos viviendo una tercera guerra mundial ya por etapas. ¿Cuánta gente no ha dicho, pero se parece a las reflexiones de Fidel? Es decir, hay una preocupación esencial que puede estar en la raíz de la formación jesuita, de la formación humanística, pero sin duda está en los elementos que hacen que sea natural, que haya una comunicación, una cercanía y sobre todo una identificación, que tú sientes que está hablando de los valores en los que tú también crees. Y yo hoy termino recordando que hace muy pocos años, en un evento de globalización en La Habana, Fidel dijo algo que ha dicho muchas veces antes, si uno revisa discursos anteriores: ya no será más la época de un solo sistema, de una sola idea, de un solo cuerpo de ideas, de un solo hombre. Será el mundo en que confluyan muchas ideas de muchos hombres. Es decir, ese ecumenismo de Fidel es también el ecumenismo de Papa Francisco, y aquí hemos visto, nosotros recibimos en nuestro set aquí de Telesur a protestantes que iban a hacer el elogio de Francisco, y yo les decía, ahora ustedes serían seguidores, bueno, nosotros somos de otra iglesia, pero no podían negar la admiración por un hombre. Si estamos admirando a por encima de las diferencias que puede haber, hay un reconocimiento a un discurso, una prédica que llama o invita sobre todo a respetar al ser humano y que atiende a esos problemas globales del mundo, que si no los resolvemos va a la propia existencia, va contra la propia existencia. Yo te voy a decir con total honestidad, hasta lo que me he leído hasta hoy, prácticamente encontré una solita cosa en la que puedo tener discrepancia, pero yo soy nada, un punto de polvo en el espacio. Pero en las cosas que he leído de Francisco, en los preparativos de la visita y todo, y en lo que ha dicho aquí, encontré una sola cosa, respecto a que se siguen personas, se sirve a personas y no a ideas. Yo siempre he creído que se sirve a ideales, además de seres humanos que tienen ideales que coinciden con los de uno. Salvo eso, yo estoy honestamente 99.9 de acuerdo con todo lo que he leído y oído al Papa. El Papa, que ahora está en Estados Unidos y que también allí pues tendrá importantes momentos con la visita a ese país, de la que ojalá podamos tener contacto telefónico con nuestra colega Rosa Miriam Elizalde, que ya está en Washington y nos pueda dar quizás algunos elementos de cómo se espera allí en Estados Unidos esta visita que ha comenzado en el día de hoy. Una visita a Cuba culminada, un inicio de visita a Estados Unidos que han tenido un amplio impacto internacional, como veíamos en las televisoras, pero veamos ahora qué está pasando en las páginas digitales, qué ha sucedido en estos días. Está con nosotros Jennifer Subizarreta en la sección de Internet. Efectivamente, medios internacionales de prensa han seguido de cerca este acontecimiento. Más de 1000 periodistas informaron al mundo entre los días 19 y 22 de septiembre sobre la estancia del obispo de Roma en 3 ciudades de Cuba. En las últimas horas, diarios de Europa y Latinoamérica destacan en sus portadas que el Papa Francisco se despidió sonriente de la isla desde el aeropuerto internacional Antonio Maceo, a donde acudió a despedirlo el mandatario cubano Raúl Castro, quien participó en las 3 misas oficiadas por el Papa en Cuba. Ocupan titulares en importantes medios de prensa la bendición por parte del obispo de Roma a la ciudad santiaguera y el diálogo con familias de todo el país reunidas al interior y en los exteriores de la Basílica Metropolitana Iglesia Catedral en el anillo histórico de esa urbe. Las reflexiones en torno a la formación de los hijos, a la familia como oportunidad y las palabras del Sumo Pontífice: gracias a ustedes, familias cubanas, gracias cubanos por hacerme sentir todos estos días en familia, dieron virtualmente la vuelta al mundo. Horas antes, televisoras y agencias de prensa registraban el momento en que el Papa Francisco, ya caída la noche del día 21, colocó un ramo de flores a la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre y oró ante ella en la Basílica Menor del Santuario Nacional Nuestra Señora de la Caridad del Cobre.
Y la misa en la mañana de este martes desde el mismo escenario también llamó la atención de los principales diarios internacionales que explicaron que la liturgia estuvo dedicada al centenario de la petición de un grupo de veteranos de la Guerra de Independencia de Cuba para que la Virgen fuera considerada patrona de la isla. Holguín también fue noticia por estos días. En la Santa Misa en la Plaza Calixto García de esa provincia, el Sumo Pontífice llamó a compartir la ternura y la misericordia. Bajo el título Holguín se vuelca con Francisco, primer papa en visitarla y bendecirla, Euronews informó que la ciudad cubana nunca antes había recibido a un papa. Y el sitio Sputnik informó que el Papa Francisco bendijo a la ciudad desde la Loma de la Cruz con la frase que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Las agencias italiana ANSA y la francesa AFP señalaron que a la misa asistieron unas 150.000 personas y que la estancia fue descrita como un éxito, según apreciaciones del portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. Medios de prensa internacionales expusieron en sus sitios web con infografías, imágenes y videos la Santa Misa oficiada en la Plaza de la Revolución de La Habana por el Sumo Pontífice, a la cual asistieron también feligreses de varias partes del mundo. Y el diario La Estrella de Panamá afirmó que Francisco pronunció su homilía desde una plataforma ubicada delante del Teatro Nacional de Cuba, flanqueada en los laterales por la imagen del Che Guevara a su izquierda y por el monumento al prócer cubano José Martí a la derecha. Por otra parte, esta primera misa papal también tuvo repercusión en las redes sociales a través de grandes personalidades, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner, que expuso en su cuenta oficial de Twitter que es maravilloso lo que está viviendo Cuba. Y como parte de la cobertura a la visita apostólica, televisoras y diarios de todo el mundo publicaron el encuentro del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, y el Papa Francisco. El diario La Prensa Gráfica de El Salvador abrió su portada del día 20 con el título El Papa Francisco visitó a Fidel en su domicilio de La Habana. Y a continuación citó al vocero del Vaticano, Federico Lombardi, quien señaló que el encuentro duró unos 40 minutos y se produjo en un ambiente muy familiar. Este hecho en particular generó un total de 10.500 artículos sobre el tema. En tanto, el canal TVN de Chile se hizo eco de la entrevista oficial del Papa y el mandatario cubano Raúl Castro en el Palacio de la Revolución. Tras el encuentro, las televisoras transmitieron en tiempo real un intercambio de regalos entre ambos jefes de Estado, así como el momento en que el presidente cubano acompañó al obispo de Roma hasta el papamóvil, que lo condujo a la Catedral de La Habana. Por último, desde la web conocimos que el Papa Francisco ya ha arribado a Washington y a continuación de su 10ª salida internacional. El obispo de Roma desembarcó en la base militar de Andrews, en las afueras de Washington, para ser recibido por el presidente Barack Obama. Según la agencia de noticias Telam de Argentina, el obispo de Roma se condujo hacia la embajada del Vaticano en el noroeste de Washington e iniciará su agenda oficial mañana en la Casa Blanca. Y así cerramos la prensa digital. De vuelta a la mesa. Gracias, Jennifer. Donde el sol calienta fuerte, donde el canto de la gente necesita una esperanza. Luz del alma, una luz que no se apaga. En nombre de este noble pueblo, le doy la más calurosa bienvenida. La patria brota como manantial de amor. Quiere ser así tu iglesia, instrumento encendido de la fe y misericordia. Papa Francisco, llena esta tierra de amor y de gracia. Papa Francisco, llena esta tierra de fe y esperanza. Papa Francisco.
cuida a sus abuelos y que cuida a sus chicos y a sus jóvenes, tiene el triunfo asegurado. No se olviden de rezar por mí. Bueno, una visita que sin duda tuvo un carácter apostólico, como decía Magda al principio de esta mesa redonda, pero en la que también el Papa desde Cuba transmitió mensajes al mundo, mensajes contra la guerra, mensajes contra el desempleo, mensajes también para la paz en Colombia. Y sobre eso, Oliver, pues me gustaría también marcar cómo esa repercusión amplia internacional que tuvo esta visita, pues marca también a Cuba en su mirada hacia el mundo y cómo valora esos llamados a la paz, a la concordia mundial que hizo el Papa desde La Habana, desde Holguín o desde Santiago de Cuba. Sí, a pesar de ser una visita, un viaje apostólico, una visita pastoral, de tener un carácter esencialmente religioso, uno no puede dejar de analizar esta visita también desde un punto de vista político, porque además no son conceptos divorciados, es decir, la política, la práctica política se basa en valores, o sea, y en valores universales, en valores morales, que también son la base de la prédica pastoral, o sea, religiosa, católica en este sentido. Y hay que tomar en cuenta que el Papa, cada palabra, cada frase, cada proyección del Papa tiene una dimensión extraordinaria. Estamos hablando no solamente de un jefe de Estado, sino del jefe de una iglesia que tiene millones de fieles en todo el mundo, esencialmente en América Latina, que sabemos que es una de las regiones más católicas del mundo, que concentra una buena parte de los católicos en el mundo. Yo recuerdo cuando yo salía a las calles y hacía preguntas a las personas, las expectativas que tenían sobre la visita del Papa, muchos decían, el Papa, vamos a dar la bienvenida al Papa entre muchas razones, no solamente por los buenos anfitriones que somos los cubanos, sino también porque el Papa trae un mensaje de paz. Y todos los conceptos que el Papa manejó en sus misas estaban relacionados, esto de el tema de la hermandad, una serie de conceptos estaban relacionados con el tema de la paz. Y es muy importante para una región como la de América Latina, que se ha declarado en sus foros políticos, en sus cumbres de mecanismos de integración, se ha declarado una zona de paz, que el Papa Francisco haya hablado de la paz y de la importancia de la paz, y que haya dado su apoyo al proceso de paz en Colombia, que nosotros desde Cuba, quizás por los principios de la revolución, por los principios de nuestra sociedad, a veces pensamos que son, vamos a decir, procesos políticos que se están llevando a cabo en el mundo y que por lógicas deben ser apoyados, pero no todo el mundo los apoya. Son procesos que tienen muchos enemigos, incluso el propio proceso de paz de Colombia entre la FARC y el gobierno tiene enemigos internos en Colombia. Y es muy importante que el Papa haya llegado con ese mensaje de paz. Por supuesto, también se habló del tema Cuba, el monseñor Lombardi, Federico Lombardi, en las diferentes ruedas de prensa que dio, creo que en 2 ocasiones, recalcó que el Vaticano siempre se había opuesto al bloqueo contra Cuba. Eso era algo con lo que había mucha expectativa, porque el Papa directamente se había pronunciado en el tema, pero obviamente por la proyección que tenía, era obviamente una figura que estaba en contra del bloqueo. Lombardi dejó eso bien claro. Y también con respecto al tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos, que lo trató en esa ceremonia de recibimiento aquí en La Habana, y que lo trató, y esto es muy importante, no asumiendo elementos demasiado pragmáticos como a veces lo hacen los analistas políticos, sino hizo un análisis de la necesidad de restablecer estas relaciones a partir de valores también universales, y de valores cristianos y de valores políticos, ¿no? Yo recuerdo también en la reunión que tuvo con los jóvenes, que hizo referencia a la situación en Europa, a la situación del desempleo en Europa, de la situación de muchos jóvenes en el mundo fuera de Cuba, una situación grave, y esto está en correspondencia con las críticas que muchas veces ha hecho el Papa Francisco durante su pontificado al injusto orden económico internacional. Yo creo que, Randy, a pesar de que
a ver, hay algo importante. Más de 1000 periodistas se acreditaron para este evento. La mayoría de ellos periodistas extranjeros. No todos los periodistas venían con la intención de atrapar el espíritu positivo de esta visita. Iban en busca de las manchas. No pocos periodistas vinieron aquí, hablo de periodistas extranjeros, vinieron aquí con el propósito de hacer notas de color y de no, repito, atrapar la trascendencia que tenía esta visita. A pesar de todo eso, yo creo que quedó en evidencia total. Fue imposible ocultar lo que nosotros hablamos en aquella primera mesa aquí antes de la llegada del Papa, que yo creo que Rosa Miriam fue la que hizo referencia a eso. Hay una coincidencia extraordinaria en cuanto a puntos de vista, en cuanto a principios del Papa Francisco y la Revolución Cubana, y eso quedó evidente. Pero además, y recuerdo ahora, hacía ese análisis mientras escuchaba a Magdi y escuchaba a Arlene también, hubo cosas que no quedaron en palabras. Hubo cosas que quedaron en las imágenes y fue muy importante. En gestos. Exactamente, en gestos. No solamente hubo simbolismo en el temblor de tierra en Santiago de Cuba o cuando llovió en el Cobre. Hay que ver, por ejemplo, en un país, como decía Magda, que no es esencialmente católico, que hay un sincretismo religioso extraordinario, ver al recibimiento que se le dio al Papa Francisco, no solamente en La Habana, sino también en Holguín y en Santiago. Eso da muestra de civismo, de respeto, de que a pesar de que no hubo misas como hubo en Bolivia o en Paraguay de más de 1 millón de personas, el Papa Francisco se sintió en casa y eso se le vio en el rostro, pero además ver al presidente cubano, al presidente de los consejos de Estado y ministros en todas las misas, que lo recibe, que lo despide con ese cariño, demuestra también la importancia que le dio Cuba a la visita. Además, el que conoció el programa se dio cuenta que se cumplió todo, paso por paso y hora por hora. Y además también esa dinámica que el propio Papa le dio, porque paró en la iglesia allí de Reina, que no estaba en el programa, fue al monumento a San Juan Pablo II en Holguín, que no estaba en el programa, es decir, tuvo esa capacidad también de no solo salirse del discurso escrito, sino también salirse del propio programa para confraternizar con el pueblo y encontrarse con la gente. Ahora, cuando yo hablaba de esos gestos que se mostraron, yo recordaba, por ejemplo, también la visita de cortesía que le hizo a Raúl, como hablaron ellos dos. O sea, era como si fueran cómplices, como si estuvieran intimando prácticamente. Y eso, si tú lo unes a este gesto de cuando el Papa se pone la mano de Raúl en el corazón, habla mucho de esa relación que existe, pero además la visita que le hace a Fidel en su casa, un ambiente familiar, el respeto de no ser la iglesia quien haya publicado las fotos, por ejemplo, dijo que por respeto a la familia, 40 minutos, y hubo una foto extraordinaria en la que el Papa le toma las manos a Fidel y como que baja la cabeza, parece que estaba orando por Fidel. Y Fidel, obviamente, en su rostro, un respeto extraordinario también por eso. Es decir, que fue un éxito. Hay otra foto hermosa de Ismael Francisco, que la publicamos en Cuba Debate, del momento de la salida, y donde se ve al Papa risueño, muy risueño, como una expresión también de que Cuba le había dado sonrisa, Cuba le había dado alegría en esa presencia. Nosotros estábamos realmente, nosotros a veces decíamos, cuando estábamos hablando de la preparación de la visita, y decir, bueno, en la época en que el Papa vino, el calor, el horario de las misas, pero realmente, a pesar de todo eso, el Papa yo creo que salió de Cuba muy feliz, muy feliz. De lluvia no se cumplieron, por suerte. Por suerte. Se cumplieron después. Hubo lluvia, después. pero no en los momentos importantes. Incluso cuando llovió fue benévola la lluvia y él tuvo una humildad tremenda. No solo pidió permiso por permanecer sentado. A mí de verdad que me sobrecogía porque lo veía mojándose allí en el Centro Cultural Félix Varela, pero se mojó junto con todos los... Les propongo escuchar ahora en estos minutos finales una entrevista que le acaba de hacer esta tarde mi colega Oliver Zamora a Frei Beto, cuyo libro de conversaciones con Fidel le fue regalado al Papa Francisco, quien ha estado en estos días, como ha estado en las visitas de los papas anteriores en nuestro país, y que gentilmente quiso darnos también sus impresiones de esta visita del Papa Francisco a Cuba. Bueno, primero agradezco a Dios o carinho, a maneira afetuosa e alegre com que o povo cubano ha recebido o Papa Francisco. Papa companheiro, Papa solidário, Papa que vino aqui todo o tempo falou de compartilhar, de servir, ou seja, valorando os valores que já estão na história do projeto socialista desse país.
Ahora, yo creo que yo acompañé las 3 visitas papales. La primera había mucha tensión, yo diría que fue una visita más diplomática, pero resultó muy buena. La segunda fue más eclesiástica, una visita por la conmemoración de los 400 años de la Virgen del Cobre, del Papa Benedicto XVI. Pero esta ha sido una visita que llamamos en la iglesia de pastoral, de pastor que viene a encontrar a su pueblo. Y yo siento en la calle, toda la gente está muy feliz, muy satisfecha, creyente y no creyente, no importa, somos todos franciscos, todos franciscos. Y pienso que el Papa ha sido muy hábil, por ejemplo, en un momento que habló de Colombia. Mira, la gente de Colômbia queria encontrar o Papa, havia sido um encontro discreto, aí não tinha muita importância, como tuvo em uma missa na Praça da Revolução, falar das questões de paz em Colômbia, ou quando reacionou esse jovem que disse, Santo Padre, aqui vamos de pé na guagua lá ao trabalho e à universidade, e o Papa muito sutilmente disse, mas vocês vão, de pé, mas tem guagua. E a gente que não tem onde ir, não tem trabalho e não tem universidade, não tem escola. E começou a dizer os índices de desocupação em Europa. Em este país 40%, em outro 47%, em outros mais de 50%. Então, um Papa que vino abraçar afetuosamente o povo de Cuba e que deve criar seus problemas nos Estados Unidos, porque entrar em Las Américas por la porta de Cuba, isso não cale muito bem a certa gente nos Estados Unidos. Que Deus bendiga o Papa e que todos os cubanos crentes e não podem atender a seu principal pedido. Orem por mim, vamos orar por este Papa. Bueno, lindas palabras de Fray Beto. El Papa ya está en Estados Unidos, se espera con mucha expectativa su discurso ante el Congreso norteamericano el día 24, también su intervención en Naciones Unidas el 25 y después su presencia en el Encuentro Mundial de Familias en Filadelfia. ¿Algo que decir en estos minutos finales, Arlene? Bueno, yo nada más decir que pasaron 3 días, uno siente que pasó una eternidad, pero no una eternidad por largo, por pesado, sino todo lo contrario. Y se queda con una sensación de que le falta algo. Yo creo que el Papa Francisco se va con Cuba en el corazón, pero nos deja, y no por gusto, nuestro Estado, con los pocos recursos que tenemos, publicó todas sus homilías, todos sus discursos están en la prensa cubana, y yo creo que hay que leerlo y releerlo de nuevo, porque se trata de una personalidad extraordinaria que por suerte pertenece a nuestra América, que pertenece a la Argentina, y que por suerte habla español, y por eso también fue más cercano su discurso. ¿Algo, Magda, que añadir? Bueno, yo pienso, Randy, que también de cierta forma el Papa con su bendición nos ha dejado encomiendas que los cubanos practicamos, pero que quizás él vino a avivarnos, y especialmente ha dejado una estela de simpatía tan movilizadora, tan alabadora de los buenos recursos, de las buenas vivencias de las cubanas y los cubanos. Pero por otra parte, y conectándome con lo que venía diciendo Oliver, nos ha mostrado también que la fe cristiana no está para nada enfrentada a la preocupación por los problemas más acuciantes del mundo contemporáneo. Y eso va conectado con la filosofía y el pensamiento de quien nos enseñó a pensar, cuando probó que el culto a Dios y el compromiso patrio, el padre Félix Varela, no estaban para nada divorciados. Y de allí, de ese pensamiento, de esa cátedra que él inició para la nación cubana, muchos de nuestros próceres, pienso en José Martí, pienso en Carlos Manuel de Céspedes, caminaron por el camino de la independencia y probaron que la patria es una construcción de todo. Es un sueño, es una esperanza y es un espacio a defender por todos. Creo que su mejor valor para todos fue esa filosofía ecumenista y de compromiso con el ser humano que va más allá de la profesión de fe. Oliver. Bueno, bien breve. Esto es una sola visita a Cuba y Estados Unidos, hay que verla así y hay que analizarla así, porque todos los mensajes que el Papa trajo a Cuba van también a Estados Unidos, incluso el tema Cuba, el tema del bloqueo. Habrá, por ejemplo, una intervención del Papa ante el Congreso que va a ser histórica, el primer Papa que hablará allí. Habrá incluso una reunión con John Bowen, el jefe de la Cámara, republicano, que ha mostrado posiciones contra Cuba también. Y en este discurso del Papa en el Congreso creo que
el Papa va a demostrarnos otra vez cuánto el Papa quiere a Cuba, qué amigos tenemos en la Santa Sede, y va a ser un viaje, por ejemplo, muy importante desde el punto de vista político para Obama. Dentro de ello, por el proceso de acercamiento que está liderando Obama y bueno, el pueblo de Cuba, Raúl Castro, con de las relaciones bilaterales también. Un momento sin dudas que será importantísimo, y el 25 coincidirán en Naciones Unidas el Papa Francisco con su discurso, y ahí también estará el presidente cubano Raúl Castro. Se volverán a encontrar ahora en Naciones Unidas, y será un momento, por supuesto, que también nosotros estaremos comentando en esta mesa redonda. Gracias a ustedes por haberme acompañado en esta jornada que culmina el viaje del Papa Francisco a Cuba. Cuba despidió hoy al Papa Francisco tras una intensa y emotiva visita de 4 jornadas a nuestra patria. A Cuba trajo su santidad, su mensaje universal, su carisma, su humildad desde el liderazgo. De Cuba se llevó el respeto y la admiración de un pueblo instruido, respetuoso, hospitalario y sobre todo solidario con el prójimo. Ha llegado a Estados Unidos. Se espera que allí siga resonando su invocación a la paz, al diálogo, al respeto a la vida humana, a la amistad social. Cuba y su pueblo agradecen la visita del Papa Francisco y sus mejores deseos para nuestra patria y para todos los cubanos. Muy buenas noches.